Este trabajo examina la transformación de la inteligencia artificial desde objeto de reflexión ética y perspectiva tecnológica hasta materia de regulación jurídica positiva en el espacio europeo. La tesis principal es que el periodo 2024-2026 marca la consolidación de un nuevo campo normativo, el derecho de la inteligencia artificial. Este campo no se reduce a una colección de normas técnicas, sino que integra derecho del mercado interior, derechos fundamentales, gobernanza institucional, supervisión administrativa y responsabilidad profesional y formación universitaria del jurista. El eje del análisis es el Reglamento de la Unión Europea 2024-1689, primera regulación horizontal y vinculante de la inteligencia artificial en Europa. Se sitúa dentro de una arquitectura multinivel que incluye el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, el futuro desarrollo legislativo español y la acción de instituciones como la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. La inteligencia artificial aparece así como una tecnología de propósito general que exige respuestas normativas coordinadas y no meramente sectoriales. El jurista contemporáneo debe comprender tanto la dimensión técnica como la jurídica de los sistemas automatizados. La regulación europea opta por un enfoque funcional, alineado con la OCDE y con el Consejo de Europa, que permite distinguir inteligencia artificial, un software ordinario y modelos de uso general. El jurista debe conocer las normas aplicables a los sistemas automatizados y, al mismo tiempo, comprender cómo esos sistemas transforman la investigación jurídica, la prueba, la contratación y la administración y toma de decisiones públicas. El Reglamento Europeo articula su régimen mediante un enfoque basado en el riesgo. Esta técnica clasifica los sistemas según su potencial de lesión para derechos, seguridad, democracia y Estado de Derecho. En la categoría de riesgo inaceptable se incluyen prácticas prohibidas, como técnicas manipuladoras, explotación de vulnerabilidades, puntuación social, determinados usos de categorización biométrica, reconocimiento facial por extracción masiva de imágenes, reconocimiento de emociones en trabajo o educación y ciertos sistemas predictivos penales. Estas prohibiciones muestran que la Unión no pretende regular toda inteligencia artificial del mismo modo, sino excluir aquellas aplicaciones incompatibles con valores constitucionales. La categoría de alto riesgo constituye el núcleo operativo del reglamento. Comprende sistemas empleados en infraestructuras críticas, educación, empleo, servicios esenciales, seguridad, migración, justicia y procesos democráticos. Estos sistemas quedan sometidos a obligaciones de gestión de riesgos, calidad de datos, documentación técnica, registro, transparencia, supervisión humana, junto a robustez, exactitud y ciberseguridad. La regulación no busca prohibirlos, sino condicionar su despliegue a garantías verificables. En contraste, los sistemas de riesgo ilimitado se sujetan principalmente a deberes de transparencia y los de riesgo mínimo permanecen fuera de obligaciones específicas. El reglamento impone obligaciones reforzadas de evaluación y mitigación para modelos con riesgo sistemático, lo que implica una técnica de gobernanza flexible, pero también compleja. La clasificación de un sistema no depende únicamente de su arquitectura técnica, sino del contexto de uso, del destinatario, de la finalidad y del impacto potencial. Por ello, la aplicación del reglamento exigirá evaluaciones documentadas, criterios interpretativos comunes y autoridades capaces de distinguir entre innovación legítima, incumplimiento formal y riesgo sustantivo para derechos fundamentales. La arquitectura normativa se describe en tres planos: internacional, europeo y español. En el plano internacional, el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos se presenta como el primer tratado vinculante de alcance general en materia. A diferencia del Reglamento de la Unión, que responde a la lógica del mercado interior, el convenio se inscribe en el paradigma de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ambos instrumentos jurídicos son complementarios. El reglamento concreta obligaciones técnicas y de mercado, mientras que el convenio proyecta un marco axiológico y jurídico de alcance más amplio. En el plano de la Unión Europea, la Comisión y su Oficina de Inteligencia Artificial asumen una función interpretativa, coordinadora y supervisora.
El reglamento se acompaña de directrices, códigos de buenas prácticas, plantillas de transparencia y actos de ejecución que forman un derecho de acompañamiento imprescindible para su aplicación práctica. En el plano español, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial aparece como autoridad especializada de referencia, aunque el sistema institucional es fragmentado. La supervisión de sistemas biométricos, justicia, protección de datos y procesos electorales se distribuye entre autoridades sectoriales como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta Electoral Central. El anteproyecto de ley española de buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial busca articular el régimen sancionador interno y regular usos especialmente sensibles, como la identificación biométrica remota en espacios públicos. Esta distribución permite especialización, pero exige coordinación intensa para evitar solapamientos e inseguridad jurídica. La acción institucional europea se estudia a partir de tres focos. El primero es la Comisión Europea, que mediante la Oficina de Inteligencia Artificial dirige la aplicación del reglamento, coordina a las autoridades nacionales y supervisa los modelos de uso general. Se destaca la importancia del Código de Buenas Prácticas para modelos de inteligencia artificial de uso general, de las directrices interpretativas y de los instrumentos de alfabetización promovidos por la Comisión. La aplicación del reglamento no depende únicamente de su publicación, sino de una compleja infraestructura administrativa y técnica que debe hacerlo operativo. El segundo foco es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente la sentencia Schufa sobre decisiones automatizadas y scoring crediticio. Aunque anterior al despliegue completo del reglamento de inteligencia artificial, esta resolución se interpreta como puente entre el Reglamento General de Protección de Datos y el nuevo derecho de la inteligencia artificial. El tribunal adopta una lectura garantista del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, cuando una puntuación automatizada desempeña un papel determinante en la decisión final de un tercero, puede constituir una decisión automatizada relevante. Esta doctrina tendrá proyección sobre sistemas de alto riesgo, decisiones parcialmente automatizadas y deberes de explicación y supervisión. El tercer foco es la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa, cuya Carta Ética de 2018 y directrices sobre inteligencia artificial generativa en tribunales configuran un marco específico para la justicia. Se recalca que las salidas producidas por la inteligencia artificial generativa nunca deben tener carácter vinculante y que la decisión judicial debe permanecer como acto humano. La transparencia, la supervisión significativa y la prevención de alucinaciones se convierten en requisitos esenciales para evitar que la tecnología desplace la responsabilidad del juez o erosione la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia y las directrices institucionales tienen una función anticipadora. Antes, aún que se consolidara el cuerpo amplio de litigio sobre el reglamento, los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión, la Comisión para la Eficacia de la Justicia y la Comisión orientan la interpretación de conceptos como supervisión humana, transparencia, riesgo significativo y decisiones automatizadas. El derecho de la inteligencia artificial se formará previsiblemente mediante una combinación de normas, guía técnica, práctica administrativa y litigación estratégica. Uno de los aportes más relevantes del texto es la interpretación del artículo 4 del Reglamento Europeo. Artículo que introduce una obligación jurídica de alfabetización en inteligencia artificial. Los proveedores y responsables del despliegue deben adoptar medidas para asegurar un nivel suficiente de conocimiento en el personal que opera los sistemas. Esta obligación no exige convertir a todos los usuarios en técnicos informáticos, pero sí dotarlos de capacidades para comprender riesgos, limitaciones, oportunidades, posibles daños y condiciones de uso responsable. Se trata de una obligación de medios, contextual y graduada según función, experiencia y entorno. Esta obligación se proyecta sobre las facultades de derecho. Aunque la norma no se dirige directamente a las universidades, sí genera una responsabilidad formativa evidente. Los futuros juristas deberán asesorar, litigar, auditar, contratar y gobernar sistemas de inteligencia artificial. Por ello, la enseñanza jurídica debe incorporar el régimen del reglamento, su relación con el Reglamento General de Protección de Datos, el derecho de autor, la responsabilidad, la contratación tecnológica y la ética profesional. La alfabetización jurídica en inteligencia artificial no puede ser optativa ni marginal.
si la tecnología se convierte en la infraestructura ordinaria de la administración, la empresa y la justicia. La formación propuesta combina contenidos sustantivos y competencias prácticas. El estudiante debe aprender a usar herramientas de inteligencia artificial generativa de forma crítica, verificar fuentes, detectar alucinaciones, evaluar sesgos y declarar de manera transparente el uso de sistemas automatizados. También debe adquirir nociones de ciencia de datos, informática jurídica, gobernanza tecnológica, suficientes para dialogar con perfiles técnicos. La integridad académica adquiere una dimensión nueva. Ya no basta con evitar el plagio, sino que es necesario redefinir autoría, contribución intelectual, trazabilidad de fuentes y responsabilidad por textos asistidos por inteligencia artificial. La dimensión universitaria no se limita a crear asignaturas nuevas. Exige revisar metodologías de enseñanza, evaluación y producción académica. El uso de inteligencia artificial generativa obliga a enseñar verificación, trazabilidad, crítica de fuentes, declaración de asistencia tecnológica y responsabilidad por errores. La formación del jurista debe integrar conocimientos normativos y hábitos epistemológicos para preguntar, comprobar, documentar y responder por el resultado. Como conclusión, este trabajo identifica tensiones no resueltas. La primera enfrenta la lógica horizontal del reglamento con la regulación sectorial preexistente en salud, justicia, empleo, educación o seguridad. La segunda deriva de la diversidad institucional nacional. Cada Estado miembro debe designar autoridades, articular sanciones y coordinar organismos especializados. La tercera es epistemológica. Los principios éticos, por sí solos, no garantizan una inteligencia artificial confiable. Necesitan mecanismos de supervisión, de autoría y de exigibilidad. La cuarta tensión se sitúa entre regulación e innovación, especialmente ante la presión empresarial para aplazar o flexibilizar determinadas obligaciones. Pese a estas dificultades, se considera que Europa ha construido el experimento regulatorio tecnológico más ambicioso desde el Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento de Inteligencia Artificial, el Convenio Marco del Consejo de Europa, la Oficina de Inteligencia Artificial, la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, la jurisprudencia sobre decisiones automatizadas y las directrices de la Comisión Europea para la eficacia de la justicia conforman un ecosistema normativo denso en el que el derecho, ese llamado soft law, supervisión administrativa y formación profesional se refuerzan mutuamente. La consolidación del derecho de la inteligencia artificial no significa madurez definitiva, sino apertura de una agenda doctrinal, jurisprudencial y educativa de largo recorrido. La conclusión general es que el jurista del siglo XXI debe actuar como mediador cualificado entre tecnología, derechos y poder público. No puede ser usuario acrítico de herramientas automatizadas ni opositor abstracto a la innovación. Debe comprender el funcionamiento básico de los sistemas, sus riesgos jurídicos y sus implicaciones institucionales. El derecho de la inteligencia artificial que emerge en Europa aspira a sostener un equilibrio difícil. Proteger derechos fundamentales, permitir innovación competitiva y preservar un Estado de Derecho capaz de gobernar tecnologías de alta complejidad. La conclusión crítica es que el modelo europeo solo será eficaz si logra evitar dos fracasos simétricos. Una regulación tan rígida que bloquee usos beneficiosos o una supervisión tan débil que convierta los derechos en declaraciones retóricas. El equilibrio dependerá de autoridades competentes, cultura de cumplimiento, investigación académica y formación profesional. El derecho de la inteligencia artificial se presenta así como prueba de madurez del Estado de Derecho digital.